Llegas. Buenas, en esta ocasión vamos a presentar el trabajo escalonado del grupo 4 del curso de Tecnología de la Construcción. El tema es diseño del concreto de 700 kilogramos por centímetros cuadrado y concreto permeable. Siguiente, por favor. Empezando con los objetivos. Como objetivo general tenemos determinar la resistencia a la compresión de probetas cilíndricas de concreto de alta resistencia mediante el ensayo estandarizado. Como objetivos específicos tenemos evaluar la resistencia promedio obtenida en las probetas si cumple o supera el valor de la resistencia de diseño. También registrar la falla de las probetas y clasificarlas según el tipo de fractura, según las normativas. También aplicar correctamente los procedimientos normativos para el curado, refrentado y ensayo de compresión. Como marco teórico empezamos definiendo lo que sería un concreto de alta resistencia, como en este caso sería un concreto con un factor de compresión de 700 kilómetros por metro por centímetro al cuadrado, lo cual se clasifica como un concreto de alta resistencia. Su producción se requiere de uso de cementos de alta calidad, eh, áridos optimizados, una baja relación de agua y cemento, y aditivos químicos como superplastificantes, lo cual estos normalmente son usados como para edificios muy altos, puentes o muros de contención. También definimos lo que es la resistencia a la compresión, lo cual es la resistencia al esfuerzo máximo que un material puede soportar bajo una carga uniaxial de compresión. Se calcula como la relación entre la carga máxima que se aplica sobre el área de la sección transversal. Empezando con el procedimiento del ensayo, el ensayo a los 14 días se utiliza como un indicador temprano a la resistencia final del concreto. Para un concreto de alta resistencia, se espera que a los 14 días ya se haya alcanzado entre el 85 y el 95% de la resistencia total. Ahora procederemos con la preparación de la probeta. Por la parte de identificación y marcado, cada probeta debe estar claramente marcada con la fecha del colado, la referencia de la mezcla y la edad de ensayo. Como se puede apreciar en la imagen, también en el curado, las probetas deben permanecer en condiciones de curado húmedo normalizado a temperatura de 23 más o menos 2 centígrados y una humedad relativa mayor al 95%. Sí, y durante este proceso no debe haber interrupciones durante los 14 días, según el ACTM del C31 y el C192. Con la inspección previa durante los 14 días, procedemos con la extracción, lo cual sería sacar las probetas del tanque o cuarto de curado inmediatamente antes del ensayo. Se procede con la limpieza, lo cual sería retirar cualquier exceso de agua superficial y limpiar cualquier material suelto. De la misma manera, se procede a hacer la medición del diámetro de la probeta en ambas direcciones, tanto de la base como la altura, y registrar el promedio del cálculo del área. También se procede con el refrentado, que es aplicar el refrentado adecuado si las caras no cumplen con las tolerancias de plenitud. Con respecto a la ejecución del ensayo de compresión, eh, se, se debe tener en cuenta la velocidad de carga, que es aplicar la carga continuamente a una velocidad de esfuerzo constante y controlada, típicamente de 0,20 a 0,35 megapascales por segundo, o según el especificado de la norma vigente. Luego también tener en cuenta la colocación de la probeta, colocar la probeta centrada y asegurar el contacto completo con las placas en la máquina. También se procede con la verificación de la máquina. La máquina de ensayo debe estar calibrada y su capacidad debe ser lo suficientemente que se espera de una carga máxima de 110.000 kilómetros a 120 kilogramos para 700 kilogramos centímetros cuadrados al 90%. Con el registro luego se procede a registrar la carga máxima que se logra verificar y también el momento de falla de la probeta. Luego se procede al cálculo del factor de proyección.
En este punto el cálculo es el mismo que a los 28 días, pero se añade la producción. Para el cálculo de la resistencia de 14 días se usa la fórmula de F14, en la cual es sobre la carga máxima sobre el área. También es tener en cuenta el factor de proyección para un concreto de 700 kilogramos por centímetro al cuadrado. El factor de proyección suele ser de 1,05 a 1,0 a 1,15, siendo la resistencia a 14 días el 87 a 95% de resistencia a los 28 días. El F proyectado a los 28 días se calcula multiplicando el factor de proyección por el F a 14 días. Para la aplicación temprana, si la resistencia promedio a los 14 días multiplicada por el factor de aprobación es mayor que 700 kilogramos por metro por centímetro al cuadrado, se confirma que el lote es apto. Por ejemplo, si el F14 es 620 kilogramos por centímetro al cuadrado y se usa el factor de compresión, el factor proyectado de 1,14, la resistencia proyectada sería de 620 por 1,14, lo cual nos resultaría 706,8 kilogramos por centímetro al cuadrado, cumpliendo con el requisito. Acá en las imágenes podemos apreciar los ensayos que se realizaron para cada respectiva probeta. Al final se realizó un total de 6 probetas, como se puede apreciar en la imagen del primero y la segunda probeta. De la tercera, la cuarta probeta, y la quinta y la sexta ensayo que se realizaron. Continuando con la exposición, muestra en la imagen las probetas que fueron puestas a ensayo, en las cuales se muestran el tipo de rotura. El tipo de rotura para el ensayo número uno, para la muestra número uno, muestra una rotura tipo 5, para la muestra número 2, tipo de rotura número 6, la 3, 5, y para la muestra número 4, tipo de rotura 3, para la muestra número 4, tipo de rotura 3, para la muestra número 5, tipo de rotura 5, y para la muestra número 6, tipo de rotura 5. Siguiente. En esta parte el objetivo en sí es calcular la fuerza de resistencia máxima. En este caso iniciamos determinando el área de la sección transversal utilizando un diámetro de 10,2 centímetros, los cuales nos dará al calcular el área 81,71 centímetros cuadrados, aplicando la fórmula fundamental de resistencia, carga máxima entre el área, así como lo observan al inicio de la figura, la fórmula en los cálculos. Siguiente página. En esta parte de la compresión de resistencia a la compresión. Aquí más se determinó en calcular el área de 10,2. Notamos una diferencia con los valores registrados en el formulario. Esto se debe a un factor de corrección de esbeltez o podría ser el uso del área de un cálculo diferente del laboratorio. Es más cercano a 78,2, el diámetro de 10,1. Para el análisis analizamos una resistencia de registrados. En este caso, comparamos en la tabla muestra el área con las presiones que fueron ejercidas, pero en el ensayo, el laboratorio y en la máquina en la que fue registrado, se calculó la fuerza de resistencia y comparamos en cada muestra, como en la gráfica, la barra muestra, cada fuerza que fue ejercida, se le pone en la gráfica que muestra. Siguiente página. Análisis y variación. Bueno, en aquí, en resumen, en estas ediciones más críticas se expone el retraso del concreto y la pobre calidad del proceso. Primero fue la resistencia promedio. El primer dato fundamental es la resistencia promedio, sumando las resistencias del 6 probetas, obtenemos una resistencia promedio de 325,67. Siguiente página. Siguiente página. Eh, y en el análisis de la variación, para evaluar el control de calidad, el coeficiente de variación, continuando con la expuesta, en el primer dato fundamental, aquí es la resistencia promedio. Sumando las 6 probetas que se obtuvo en el ensayo,
obtenemos una resistencia promedio, en la cual se observa en los datos, como sale el resultado, 325,67 kilogramos por centímetros cuadrados. Eh, en el dato observamos y tratamos de hallar en una tabla, en un Excel, la variación, las desviaciones estándar y el coeficiente de variación. ¿Esto qué quiere decir? Que al evaluar un control de calidad, calculamos el coeficiente de variación. Obtuvimos un valor de 11,82. Un coeficiente de variación idealmente debe ser menor al 6% para el concreto de alta calidad. Este valor de 11,82 se clasifica como una vida de alta a pobre, lo que indica una uniformidad en la mezcla del curado o el ensayo. Conclusiones. Siguiente página. Siguiente. Incumplimiento de la resistencia y características del diseño. La resistencia promedio obtenida, la resistencia a la compresión del lote probeta fue de 325,67 kilogramos centímetros cuadrados. Contraste con el diseño. Este valor es significativamente inferior a la resistencia característica del diseño exigida para el proyecto, que la resistencia de 700 que era obtenerlo. Verificación de la edad. Si bien el ensayo se realizó en las edades de 14 días, en la edad marcada en la hoja, incluso proyectada en la resistencia a los 28 días, asumiendo con un 325,67 kilogramos centímetros cuadrados, es aproximadamente el 90% de resistencia final para el concreto de alta resistencia. La resistencia proyectada es 300,25 entre 0,9, igual a 361,8 kilogramos centímetros cuadrados. Mantiene extremadamente por debajo de los 700 kilogramos centímetros cuadrados, lo que se esperaba. El veredicto es el concreto utilizado en la edificación no cumple con la resistencia mínima requerida, lo cual implica un grave riesgo estructural para el elemento del concreto simple o armado a, a que está destinado. Evaluación de uniformidad y concreto de calidad. El coeficiente de variación, análisis antes mostrado también. Estadístico arrojado fue el coeficiente de variación 11,82. Esto quiere decir que para concretos de alta resistencia, la normativa suele exigir un control de calidad estricto donde el coeficiente de variación idealmente debe ser inferior al 6%. Un valor de 11,82 clasifica como una habilidad alta o pobre en el control de calidad. Cosas posibles. Eh, esta alta dispersión sugiere la exigencia de problemas de la uniformidad de la mezcla, variación en el contenido del agua, errores en la computación o discrepancias en las condiciones del curado entre las probetas. Siguiente página. Recomendaciones. Se concluye que un lote de concreto evaluado debe ser rechazado por el uso de estructural que se requiere de 700 kilogramos centímetros cuadrados. Eh, Es, mando- es mandatorio iniciar una investigación inmediata sobre las causas de baja resistencia, incluyendo la revisión de la dosificación de la mezcla, relación agua-cemento y aditivos, la cual de los materiales y los procedimientos mezclados y curados en el campo. Se recomienda realizar ensayos no destructivos como el escalerómetro y si es necesario extraer núcleos de estructura real para determinar si el concreto colocado en la obra presenta la misma deficiencia de resistencia. Paso a la siguiente, compañero. Bueno, buenos días, buenas noches, perdón. Ahora voy a hablar sobre el ensayo de flexión y en la viga de concreto permeable de 700, de un diseño mezcla de 700 kilogramos por centímetro cuadrado, que es el mismo que se hicieron a las probetas del anterior ensayo. Primeramente hablemos del concreto permeable, que es un concreto que se utiliza tradicionalmente en los pavimentos de bajo volumen, que es para que el agua en plena lluvia se filtre, ¿no? En el subsuelo, y también se puede usar para cocheras o también para jardines, etcétera, etcétera. Y también para veredas. El objetivo es evaluar el rendimiento mecánico del concreto permeable de alta resistencia, usando también el módulo de determinación experimental de su módulo de rotura a los 14 días, ya que el diseño y el control que se hubo fue basado a la norma ASI. Bueno, el procedimiento fue que, al igual que en las probetas del anterior ensayo,
Se usó el mismo diseño de concreto para 700 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? En un trompito de una bolsa. Entonces, hemos mezclado máximamente casi 26 kilos de agregado grueso, 13 kilos de fino, casi 6 litros de agua y casi 18 kilos de cemento. Entonces, y preparamos también lo que eran, ¿no? Las 6 probetas para el ensayo de compresión y también para la viga, que tenía dimensiones de 15 por 15 por 50, que era para el ensayo eh, para el ensayo de flexión. Y después hacer el curado, ¿no? Que también en una cámara húmeda donde tenga una temperatura de 23 más o menos 2 grados. Este es el procedimiento de la viga. Primero vamos a llenarlo en 2 capas. Lo llenamos primero una capa de la mitad. Damos 75 golpes alrededor de ella con una varilla de un diámetro más o menos de un cuarto para que se pueda sentar. Obviamente previamente haber aceitado el molde para poder para que sea fácilmente de sacarlo del molde. Acá está el final con su etiquetado para poder reconocer la viga cuando vayamos a sacar la viga del molde, que es un molde eh, de encofrado vinílico, que se usa mayormente ahora para construcciones grandes. Bueno, en el ensayo de compresión se registra la carga máxima y se calcula la resistencia de compresión, ¿no? Más o menos en una parte media, un tercio de la viga en posición horizontal, donde se aplicó la carga, y también el ensayo de flexión, ¿no? Una norma técnica peruana de 339.079. Y teniendo la viga apoyada en una luz libre de 45 centímetros, la carga aplicada en los tercios medios a 15 centímetros desde cada apoyo. Bueno, aquí vemos más o menos el ensayo y vemos que la rotura se hizo casi en los tercios medios, ¿no? En uno de los tercios medios, parte izquierda de la viga. Ahí fue la parte de la rotura. Y como fue en la parte que estuvo en el tercio medio, vamos a usar la primera fórmula que vemos acá. Hacemos la sustitución de los valores ya obtenidos y también la carga que fue casi de 10 toneladas. Entonces podemos ver que el concreto permeable pudo resistir mucho, ¿no? 10 toneladas, no es nada, no es un valor escaso, sino es un valor alto. Y ahora con los resultados, que el valor experimental, ¿no? Que el valor de la resistencia a la flexión, de la fuerza a la flexión, tuvo un 63.63 kilogramos por centímetro cuadrado, que es un valor excepcional, superando a la estimada teórica, y que la viga exhibió una falla frágil, ¿no? Más o menos repentina, ya que es un concreto que tiene mucho contenido de aire, ¿no? Más que todo porque es permeable y es un concreto que, como ya dije antes, se filtra el agua. Y mediante la curva de la fuerza de compresión, alcanzó aproximadamente 78.6% de su resistencia final, por lo que confirma que el uso de este sistema cemento aditivo de alta reactividad cumpliendo con las expectativas de un concreto UAR para una rápida puesta de servicio. Entonces se determinó el módulo de rotura para el concreto permeable de un diseño mezcla de 700 kilogramos por centímetro cuadrado, verificando su alta capacidad estructural a pesar de su gran porosidad, ¿no? Un gran incorporado de aire que tenía para hacer este tipo de concreto. El diseño de mezcla obviamente fue más o menos exitoso en el método ASI, ¿no? Que es lo que ya se usa en este país para hacer diseño de concreto. El desarrollo de la licencia fue rápido, alcanzando altos porcentajes de fuerza de compresión en edades tempranas, y la vía exhibió un modo de frágil, lo que subraya la necesidad de refuerzo estructural, ¿no? El acero, que es mayormente, pero más o menos como para estos tipos de concreto es adecuado, ¿no? Con esto acabamos esta presentación. Les agradezco por su atención. Muchas gracias.